todos, deseándoles un feliz día. Hoy, domingo, tenemos 22 de marzo del año 2007, originando desde Florida, tierra de paz, en el Valle del Cauca, en la República de Colombia, para todos nuestros hermanos en la iglesia y en todo lugar donde nos escuchen, donde nos vean, darles una voz de aliento, darles en este tiempo difícil que estamos viviendo a causa de la restricción que tenemos para congregarnos, a causa de la pandemia. Ya todos saben, casi en todo el mundo están en toque de queda, en cuarentena, digámoslo así. Nos han ordenado, tenemos que someternos a las autoridades, no nos podemos mover de nuestras casas, pero como dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa. Hoy normalmente nos congregamos a las 10 de la mañana y quiero pues aprovechar este tiempo para animar a los hermanos que perseveren, que sigan adelante, que tenemos que, como dice la Biblia, tenemos que mantener unidos y que solamente Dios es el que puede poner fin a todas estas cosas que están causando pues problema, calamidad en medio del pueblo, que a la final pues dice la Biblia que a los que vamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A bien en qué nos puede ayudar esto? Como iglesia tenemos que aprender a estar juntos, que somos un cuerpo, que somos miembros unos de los otros, que nos necesitamos unos a otros. En este tiempo es donde se entiende que muchos que no les gustó congregarse continuamente o fueron displicentes en ese sentido, pues nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierda. Aunque no lo hemos perdido totalmente, sí estamos limitados y algunos cuantos anhelarán. Yo anhelo estar en la iglesia con los hermanos, yo anhelo estar allí en el servicio, alabando, adorando a Dios, aunque la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios y que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, y que ahora es aquí adentro, dentro de nosotros, donde tenemos que presentar esa adoración. El apóstol Pablo habla acerca de esto y nos habla de una renovación espiritual, que debemos presentar nuestro cuerpo como el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el verdadero culto. A esta hora de la mañana, pues algunos hermanos que tienen, pues trabajan, tienen tiene el permiso de las autoridades locales para estar en el mercado, en esos lugares de abastecimiento, y no pueden estar. Por lo tanto, no se preocupen, que vamos a hacer los dos cultos común y corriente a las 5 de la tarde nuevamente. Y se me ha presentado dificultad para emitirlo de forma múltiple por YouTube y por FM, pero estamos haciendo la conversión de los archivos. Ya en YouTube están, y por un lado, y por otro lado vamos a convertirlos a MP3 para transmitirlos en diferido por FM a nivel local 95.3. Recuerden, 95.3. Ya les voy a estar diciendo el horario en que lo vamos a hacer, tan pronto tenga listos los audios. Hay que corregir algunas cosas, hay que corregir sonido, hay que corregir algunos detalles para que pues sea una mejor transmisión. Bueno, aquí estamos para decirles a ustedes que necesitamos conservar la unidad, necesitamos conservar ese ánimo. El propósito de esto es cumplir con nuestro ministerio. El deber de ustedes es alimentarse correctamente. De aquí les vamos a enviar. Dios nos ha dado este último tiempo que tengamos unas condiciones diferentes. A la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tuvo algunos problemas diferentes, tuvo soluciones diferentes y tuvo también momentos de bendición diferentes a las que nosotros vivimos. Nosotros ahora llamamos bendición al bienestar, y lo es. Llamamos bendición al dinero, y lo es, también es parte de la bendición. Y podemos decir que pues debemos estar dispuestos para afrontar cualquier situación. La palabra dice que debemos estar preparados,
para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Como hijos amados no podemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de una renovación espiritual. Y creo que esto es parte de la renovación espiritual, saber que aunque no estemos en un mismo lugar, en un templo, en una edificación, sí, la unidad que Dios nos ha dado es una unidad espiritual en la cual profesamos una misma fe, tenemos el mismo Padre, somos redimidos por la misma sangre de Cristo, tenemos un solo Señor y un solo Espíritu, el Espíritu que reposa sobre nosotros, el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu que se nos ministra a través de la verdad, a través de las Escrituras. Bueno, aquí estamos, vamos a empezar, como dice la Biblia, empezamos todos los cultos orando. No sé, yo pedí a los hermanos de la iglesia que se comunicaran conmigo si habían peticiones especiales. No estamos allí en la iglesia para o escuchar a los hermanos. Y no sé si habrán peticiones. Permítame, yo miro por aquí un segundito. Eh, vamos. Sí, señor. Bueno, a los, bueno, déjeme decirle a los hermanos me están pidiendo, no tengo tiempo en este momento de aceptar invitaciones a del Face, pero se pueden entrar en el Face como, como Casa de Misericordia, Iglesia Casa de Misericordia. Ahí aparece el logo, la casita que ustedes conocen, que es el logo de la iglesia. Iglesia Casa de Misericordia. Entran a Face, ponen en el buscador alguien que le ayude por favor al hermano Germán Arce. Por teléfono le puede indicar, yo no debo cortar la comunicación aquí. Y entonces la Biblia dice que tenemos que orar por todos los hombres. Son las instrucciones que el Señor nos hace de la oración. Vamos a estar hablando un poquito de la oración hoy, la necesidad de orar. Y dice que debemos orar por todos los hombres. Dice todos los hombres, no dice todos los creyentes. Amén, que Dios, el Señor manda a orar por los creyentes, orar unos por otros y ministrarnos y aportar de lo que Dios nos ha dado, dar de gracia lo que Dios nos ha dado. Pero aquí en este caso, que me estoy refiriendo, primera carta de Timoteo capítulo 2 en adelante, dice el apóstol Pablo a Timoteo, le da instrucciones acerca de la oración. Y le dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. O sea, no debe haber contención en la oración. No debe hacerse una oración por contienda, o sea, por competencia. No debe hacerse una oración en contra de nadie. La oración es única y exclusivamente para bendición, para conversión, para salvación, para interceder ante el trono de la gloria, ante el trono de la gracia, ante el trono de la misericordia por aquellas personas que requieren en un momento dado salir de una situación específica, una enfermedad, una necesidad moral, espiritual, anímica, de depresión, lo que sea, por cargas, necesidades de diferente índole. Entonces dice que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que oren por todos los hombres. Y dice, por los que están en eminencia, los que están en cargos dignatarios por encima nuestro, a todo nivel. Dice, por nuestros gobernantes también. Dice, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Muchas veces las crisis en las naciones, las crisis en las localidades, las crisis que hay con la injusticia, a veces leyes que no tienen nada que ver con la administración, a veces para favorecimiento de alguien, a veces opresión, a veces diferentes cosas, son consecuencia de que la iglesia no ora. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se volvieran de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestra tierra en este momento está enferma.
está enferma por el pecado, está enferma a causa de la soberbia del hombre, a causa de la altivez, del orgullo del hombre que ha querido tomar el puesto de Dios. Esa es la rebelión. Yo estoy mirando ese tiempo de esta pandemia como una manifestación de, no, yo no pienso que en el juicio de Dios, yo no pienso que estemos bajo juicio de Dios, porque Él no va a juzgar ni va a condenar juntamente al impío con el justo. Yo más bien creo que esta es una manifestación, esta es una alerta, que Dios está permitiendo estas cosas por causa de la soberbia, de la rebelión del hombre que ha creído ser Dios y ha inventado, la maldad ha llegado al colmo, y ha inventado armas, ha inventado estrategias, ha inventado cosas para apoderarse del dinero, de apoderarse de la economía, apoderarse de la soberanía, apoderarse de la vida, a esclavizar al mundo entero, de extender sus imperios, extender su fama, perpetualizarse en un poder. Y todas estas cosas son producto de la soberbia y el orgullo del hombre. Y nosotros, dice la Biblia, al fin de los tiempos, que se va a mover ese espíritu de rebelión, y que va a traer el anticristo, que el único que lo puede detener es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en la iglesia. En otras palabras, la iglesia tiene que pararse en oración, la iglesia tiene que pararse en la brecha, pelear por su nación, por su familia, por todos los hombres. Hay gente inocente muriendo de esta pandemia, hay una cantidad de cosas que se están dando, consecuencias, hambre, economía, qué va a pasar con nuestros enfermos, no digo que yo tenga, sino nuestros, los hombres de la sociedad, que necesitan una atención clínica de urgencias, y que no haya forma de conseguir un taxi, los que no tienen vehículo, que no haya forma de conseguir una atención porque todo está paralizado. Eso hay que pensarlo, y por eso tenemos que orar. Y vamos a orar en este momento. Empezamos orando por todos los hombres, y empezamos orando nosotros también por nuestros hermanos en la iglesia, por los hogares, por las familias, por nuestros hijos, por los que están con nosotros acantonados, digámoslo así, en nuestras propias casas, y los que están en otro lugar, que fueron sorprendidos en viaje, que fueron sorprendidos por estas medidas, lejos de sus casas, en trabajos, en fin, de diferentes formas. Ellos son el objeto de nuestra oración ahora. Y Dios, que es santo, Dios que es bueno, Dios que sabe hacer todas las cosas, Él nos hará misericordia, porque Él se deleita haciendo misericordia, dice la palabra de Dios. Oremos al Señor y encomendemos este tiempo para que Él sea guiándonos en todo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este nuevo día en que tú nos permites ver la luz, en que tú nos permites, Dios mío, Señor, juntarnos, Señor. Bendito Dios, aunque sea, Señor, por este medio, pero estamos juntos en un mismo espíritu, oyendo tu palabra, Señor, siendo ministrados por un mismo espíritu, y creyendo, Señor, que tú eres poderoso, que tú no estás limitado ni por el tiempo ni por la distancia. Y oramos, Señor, no solamente aquí en Florida, en Colombia nos están viendo, Señor, solamente aquí, Señor, en todo el mundo tenemos multitud de gente, Dios mío, que están conectándose a esta hora, Señor, o que van a ver este video luego, Señor. Bendito Dios, y te encomendamos primeramente, Señor, que pueda llegar, Señor, con esta palabra a los necesitados, que pueda llegar con esta palabra, Señor, a aquellos corazones hambrientos de ti, sedientos de tu palabra, Señor, que podamos, Dios mío, rendirnos a tus pies, que podamos obedecer tu mandamiento de velar y orar, Señor, de poder orar, Señor, bendito Dios, por la iglesia, poder orar, Dios mío, por nuestra congregación, pero no solamente por nuestra congregación, por las congregaciones locales, por las congregaciones, Dios mío, Señor, en todo lugar donde se invoque tu nombre, como dice la palabra. Ayúdanos, Dios mío, para que siempre haya en nosotros esa disposición, ese espíritu de oración, Señor, que tú has derramado con esta gracia divina, porque tu palabra dice que tú derramaste el espíritu de oración y de gracia. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, bendito Dios, la necesidad de orar siempre y no desmayar.
que nunca, Dios mío, Señor. Yo sé que muchos hermanos, al estar en sus casas, les es imposible encontrar un lugar, encontrar un espacio, encontrar, Señor, la tranquilidad para orar, porque no todos son cristianos, Señor, porque muchas veces, Dios mío, Señor, no pueden compartir la fe, porque muchas veces son rechazados, Señor, y también el ambiente, Dios mío, Señor, que se vive en cada hogar, no, muchas veces no es el propicio para levantar una oración en medio de maldiciones, en medio de mío, Señor, de costumbres, porque, Señor, bendito Dios, no podemos imponer la fe a nadie, Dios mío, y te pedimos por estos hermanos, te pedimos, Dios mío, Señor, por estas iglesias, Señor, que no tienen los recursos, Dios mío, los medios, Señor, para comunicarse con sus creyentes, con los hermanos, con los que hacen parte de ella, con la membresía, Señor. Pedimos que los guardes, pedimos, Dios mío, que le des sabiduría, que les des entendimiento, que haga de ellos instrumentos para la gloria tuya, que ellos puedan, Dios mío, conservar la fe. Como dijo el Señor, yo he orado para que tu fe no falte. Y yo sé, Dios mío, que a través de la oración, dijo el apóstol Pablo, yo sé que por la oración y por la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Y yo sé, Dios mío, que tenemos que orar para ser liberados de este tiempo de prueba, Señor, que tú permites que venga sobre el mundo, Señor, para probar con ella a los moradores de la tierra. Pero de paso también tu palabra dice, Dios mío, que cuando vengan los juicios, el juicio empezará por casa. Y nosotros tenemos que estar preparados, Señor. Fortalecernos, Señor, para el día malo, fortalecernos, Dios mío, Señor, para encontrar, Señor, una respuesta, Dios mío, Señor, a nuestra necesidad, pedirte, Dios mío, Señor, que nos dé los recursos, pedirte, Dios mío, que nos dé, Dios mío, la habilidad, pedirte, Dios mío, que nos dé, Dios mío, la sagacidad, Señor. No puede ser que los hijos del reino sean menos sagaces que los hijos del mundo, Dios mío. Ayúdanos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo, a perseverar, a que podamos estar unidos en un mismo espíritu, a que podamos entender, Señor, bendito Dios de los cielos, que somos miembros de un cuerpo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, bendito Dios, y que tú eres la cabeza y que tú eres la plenitud de aquel, que somos la plenitud de aquel que lo llena todo, y como plenitud tuya, Dios mío, estamos reprendiendo, Señor, toda pereza, todo cansancio, toda fatiga, Señor, toda depresión, toda angustia, Dios mío, que trae, Señor, este encierro en algunos creyentes, Dios mío. Nosotros queremos aprovechar bien el tiempo y queremos aprovechar el tiempo para edificarnos, Señor. Bendito Dios, como dijo el apóstol Pablo, Dios mío, no podemos, Dios mío, Señor, bendito más, Señor, que trabajar para ti. No podemos, Dios mío, Señor, sino gozarnos, Dios mío, Señor, en predicar, Señor, tu palabra, Señor, Padre, y saber, Señor Dios Todopoderoso, que a los que te amamos, Dios mío, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Saber, Señor, que tú, Señor, eres el único que puede poner mano, bendito Dios, en estos momentos difíciles, momentos de dificultad, por lo cual yo intercedo, Señor, bendito Dios, por la iglesia. Yo intercedo, Dios mío, para que la iglesia pueda permanecer unida, para que la iglesia, Dios mío, pueda ser, Señor, un instrumento en tus manos, para que la iglesia pueda ser, oh Dios de los cielos, Padre maravilloso, instrumento para predicar tu palabra, que las familias, Dios mío, a través de estas redes, a través, Dios mío, de lo que ellos escuchan, puedan, Señor, recibir tu palabra, puedan recibir esas espiguitas, Dios mío, Señor, que van a nutrir su espíritu, Dios mío, Señor, van a revivir su vida, van a revivir su alma, su espíritu, Dios mío, que van a poder, Señor, estar en tu presencia. Señor, yo oro, Dios mío, en el nombre de Jesús, por todos aquellos hermanos que se encuentran, Señor, delicados de salud, por aquellos, Dios mío, Señor, que se encuentran, Señor, limitados porque su cuerpo físico, Dios mío, Señor, me ha entrado en crisis, Dios mío, Padre maravilloso, por diferentes enfermedades. Estoy reprendiendo toda enfermedad, estoy echando fuera toda enfermedad, estoy destruyendo, Dios mío, todo poder demoníaco, todo diagnóstico de las tinieblas, todo consejo del maligno, todo decreto inmundo de las tinieblas. Yo lo paralizo, lo echo fuera. Declaro bendición, Señor, declaro sanidad, declaro, Dios mío, vida, Dios mío, Señor, en cada uno, en cada familia, en cada hogar, Señor, en cada ministerio, aquellos pastores, Dios mío, que están pasando momentos difíciles de crisis, Dios mío, Señor, ayúdanos, Dios mío, Señor, que sus ovejas puedan permanecer. Señor, tu palabra dice que el verdadero pastor da su vida por las ovejas. Yo sé que hay muchos, Dios mío, que no tienen recursos, Señor, en el campo, Señor,
En muchos lugares lejanos, distantes, Dios mío, Señor, ellos luchan, batallan, Señor, bendito Dios, y necesitan tu ayuda, Señor, necesitan, Dios mío, tu misericordia, Padre. Necesitamos, Dios mío, de ti, Señor. Aquellos, Dios mío, Señor, que no encuentran en su familia, Señor, apoyo. Aquellos que no encuentran en su familia, Dios mío, Señor, libertad. Señor, trae bendición sobre sus hogares, trae bendición sobre sus vidas, trae bendición, Señor, sobre todo aquel, Señor, que invoca tu nombre, Padre. Necesitamos, Dios mío, Señor, orar. Necesitamos aprender a depender de ti. Necesitamos aprender a depender de la oración, Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor, Padre, oramos, Señor, por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, por los que dictan leyes, por los que los ejecutan, Dios mío, para que tu justicia, para que el temor tuyo caiga sobre ellos, Padre, para que un espíritu de sabiduría, Señor, los ministre, Dios mío, para que, Señor, bendito Dios de los cielos, sus conciencias, Dios mío, Señor, puedan redargudirlos, Dios mío, Padre, para que ellos puedan, Dios mío, Señor, hacer la obra, Dios mío, que tú les has encomendado, porque son servidores tuyos, dice la palabra. Señor, son servidores tuyos porque tú gobiernas a través de las autoridades, Padre. Y a nosotros, Dios mío, danos la capacidad de entenderlo, someternos a ellos, Dios mío, Señor. Oramos por ellos, Dios mío, para que sean guardados, Señor, sus vidas. Señor, que sean guardados también en esta pandemia, Señor. No oramos solamente para que sea guardada la iglesia, porque todos nosotros, Señor, hemos sido llamados a la salvación, hemos sido llamados, Señor. Algunos no han entendido, algunos no han comprendido, no han necesitado, Señor. Algunos han desechado tu palabra. Algunos, Dios mío, Señor, bendito Dios, no ha llegado el tiempo, Señor, de buscarte, Dios mío, pero tú has hecho todo hermoso en su tiempo, y creo que ese tiempo, Señor, como Isaac, Señor, cuando en medio de la crisis, en medio de mío, Señor, bendito Dios de los cielos, de la hambruna, en medio de la sequía, Señor, plantó y cosechó al 100 por 1. Yo sé, Señor, que tenemos que esparcir tu semilla en este tiempo, Señor, y yo te pido que uses los medios, los diferentes medios, Señor, los diferentes siervos. Muchos están transmitiendo en esta hora, Padre, y nosotros no lo hacemos por competencia, lo hacemos para llegar a aquello, Dios mío, Señor, que tú pongas, Padre, aquello, Dios mío, que tú quieras, Dios mío, otorgar el privilegio de escuchar, Señor, de edificarse, Dios mío, Señor, de consolarse, Dios mío, Señor, decirle, Dios mío, que solamente cree, no temas, solamente cree, el Señor hará su obra, el Señor tiene tiempos, el Dios Todopoderoso se deleita en la misericordia, en la palabra dice eso, Señor. Yo creo, Señor, en tu bondad, yo creo en tu palabra. Oramos, Dios mío, Señor, por todas las naciones del mundo, Dios mío, Señor, porque tu palabra dice que en los últimos tiempos habrán guerras, rumores de guerra, pestes, hambre, destrucción, Señor, plaga, Dios mío, Señor. Y te pedimos, Dios mío, Señor, misericordia, que en tu ira, Señor, acuérdate de tus piedades, acuérdate de tu misericordia, Señor. Acuérdate, Dios mío, Señor, de tu palabra que dice, Dios mío, que si un hombre se parase en la brecha a favor de la tierra, tú no la destruirías, Dios mío. Yo he tomado la decisión, Señor, de orar. He tomado, Dios mío, la decisión de clamar a ti, oh Dios, y lo voy a hacer, Señor. Aunque, Dios mío, no sea la programación más exquisita para algunos, pero necesitamos aprender a orar. Necesitamos guiar al pueblo en oración. El pueblo necesita, Dios mío, Señor, de pastores, Dios mío. Mira, Señor, las multitudes, Dios mío, tu palabra dice, Señor, que tú viste las multitudes y sentiste compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y pongo también delante de ti aquellos que no se congregan, aquellos, Dios mío, que han estado en una iglesia, Dios mío, que se han ido por diferentes causas, Dios mío, causas humanas, porque no hay causa para dejar, Señor, para dejarte a ti. No hay causa justificable, Dios mío, Señor. Es el orgullo del hombre, es la vanidad, es el extravío, es, Dios mío, la equivocación, es el hierro, Dios mío, Señor. Es muchas veces el tropiezo, Dios mío, a causa de otros, Padre, el que los hace por ellos, Señor, porque yo sé que ellos saben la verdad, ellos conocen tu palabra y sienten temor, Señor, de este tiempo, Señor. Y yo estoy orando para que un espíritu de paz venga, Dios mío, a llenar esos corazones, para que un espíritu de paz, Señor, venga, Dios mío, Señor, a dominar sus mentes, Dios mío, Señor, y que Dios de los cielos, ellos puedan, Dios mío, volver a sus rediles,
Oh Dios, donde tú los coloques, Dios mío, Señor, no necesariamente tienen que volver a la misma iglesia, Señor, porque hay causas, Dios mío, que no les van a permitir llegar nuevamente, Señor. Hay tropiezos, hay complejos, Dios mío, Señor, hay críticas, Señor, y muchas veces mala intención que los rodea. Ellos no sé donde ya no creen en ellos, Dios mío. Pero Señor, tú sí crees, porque tu palabra dice que tú echas el pecado tras tus espaldas, lo arrojas al fondo de la mar, Señor, y te deleitas haciéndonos misericordia, Señor. Aquí estamos clamando, Señor, esas misericordias que son nuevas cada mañana. Aquí estamos, Dios mío, clamando, Dios de los cielos, para que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en medio de tu pueblo, Padre, trayendo paz, trayendo gracia, trayendo, Dios mío, Señor, consolación, trayendo vida, trayendo, Dios mío, Señor, ayúdanos, Dios mío, Señor, y sobre todas las cosas, Dios mío, danos cómo debemos hablar, danos, Dios mío, cómo debemos enfocar nuestra vida espiritual, que hable conforme a la palabra, Señor, que podamos, Dios mío, Señor, discernir entre lo santo y lo profano, y que podamos, Dios mío, deleitarnos grandemente en ti, Señor. Aquí estamos, Dios de la gloria, para honrarte, aquí estamos para bendecirte, aquí estamos para glorificarte, para darte gracias, Padre, gracias, Señor, porque Dios de los cielos, yo sé que de esto va a salir, Dios mío, Señor, bendito un avivamiento, Señor. No hablo de muchedumbre, no hablo de multitudes, hablo de la vida, cada corazón, Señor, y que, Dios mío, entendamos la necesidad de estar siempre unidos en un mismo espíritu, Señor. Bendito Dios, yo bendigo cada hermano, bendigo a mis hermanos, Señor, en la iglesia, que están conectados, que se han preocupado, Señor, por extender esta invitación a muchos, Dios mío, para que puedan participar, ya que no van a la iglesia, Señor. Nosotros somos la iglesia, Señor, no es un edificio, somos nosotros la iglesia, y nosotros podamos llegar a ello, Dios mío, Señor, a través del consejo, a través, Dios mío, Señor, de tu bendita palabra, a través, Dios mío, Señor, de tu gracia divina, Dios mío, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, Señor. Muchas gracias por bendecirnos, muchas gracias por sostenernos, muchas gracias, Dios mío, por levantarnos, por fortalecernos y por hacer de nosotros, Señor, instrumentos, Dios mío, para la gloria y honra de tu nombre santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, Señor.
te bendecimos, te glorificamos, Dios de los cielos. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Y exaltamos, Dios mío, tu poder maravilloso. Y te pedimos, Dios mío, que nos llenes, Señor, con tu gracia. Que nos llenes, Dios mío, de tu poder. Que nos llenes, Dios mío, Señor, de tu misericordia, Padre. Y que podamos, Señor, compadecernos de aquellos, Señor, que no conocen de ti. Y saber, Dios mío, que podemos, Señor, utilizar estos mismos medios para decirles: Cristo es la solución, Señor, por mensajes, Señor. Así, Dios mío, por chat. Usa, Dios mío, dale inteligencia a tu pueblo, Señor. Que ellos puedan, Señor, decirle a sus amigos que están lejos, que ya no se pueden reunir con ellos, pero que están unidos en un mismo espíritu, Señor. Dale inteligencia a la iglesia. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Señor, tu palabra dice, Dios mío, Señor, que debemos orar para que un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo venga a la iglesia. Yo pido esto, Señor, para que podamos comprender el propósito para el cual hemos sido llamados. En el nombre de Cristo Jesús, yo te alabo con todo mi corazón, Señor, y te doy gracias, precioso Espíritu de Dios. Te doy la honra, la gloria, la alabanza, y te doy la adoración porque tú eres fiel y porque tú, Señor, eres santo, y porque para siempre, Señor, es tu bendita misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, creo que nuestro deber es orar por todos los hombres. Eh, tenemos que aprender, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu y tenemos que aprender. En Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante, vamos a... Eh, disculpen un segundo, yo busco aquí en este aparato. Lucas capítulo 18, versículo 1, dice la Biblia que el Señor les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La palabra desmayar se traduce en algunas veces como no desanimarse, orar siempre. Normalmente la iglesia, el creyente, el que conoce al Señor, el que sabe el recurso de la oración, eh, eh, no ora o no sabe orar. ¿Cómo que no sabe orar? Orar no es decirle a Dios lo que uno siente o quiere o desea. Sí, parte. Pero la Biblia dice orar, el concepto de orar es hablar con Dios. Entonces nosotros acabamos de decirle a Dios todo lo que está en nuestro corazón, todo nuestro deseo, todos nuestros anhelos. Ahora falta la respuesta de Dios. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Cómo nos responde Dios? Entonces, si yo estoy hablando con una persona, yo le hablo y él me habla. Él me habla y yo le hablo. Yo le hablo, él me contesta. Él me habla, yo le contesto. Entonces, si no tenemos conocimiento de la palabra, no habla sino por medio de su palabra, no más. Solamente por medio de su palabra. En estos momentos de crisis, de angustia, de necesidad, ¿qué pasa? Le estamos pidiendo a Dios que nos libre de todas estas cosas. Pero ¿qué dice el Señor? No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Yo te ayudo, yo te sustento, siempre te ayudaré, etcétera. Nos da muchas promesas. Entonces, para orar efectivamente con Dios, indiscutiblemente tenemos que conocer el lenguaje de Dios, el idioma de Dios. Muchos no oran, pero no han dejado por un lado la palabra y tienen el 50%, porque la vida espiritual se trata de eso, de una comunión perfecta con Dios. Dios hizo al hombre para tener comunión con él, por eso puso su imagen y su semejanza en él. Mas el hombre fue un ser viviente, un ser que toma sus propias decisiones, un ser con su propia voluntad y un ser que solamente quiere hacer su voluntad y no se preocupa por saber qué dice Dios de lo que él hace. Entonces le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escuche esto. Y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Déjeme anotar que en la época del Señor,
una viuda no heredaba, era la persona más pobre. La herencia, la mitad, cuando un hombre moría, dejaba una herencia y la herencia era la mitad para el hijo primogénito y la otra mitad para repartirla entre los demás. Normalmente las deudas y las cosas que tenía el fallecido pasaban, ahí sí, esas sí pasaban a atormentar a la mujer. Recordemos que había una viuda en el tiempo de los profetas que el acreedor venía a cobrarle las deudas de su esposo fallecido, aunque era un siervo de Dios, no había dejado sino deudas y a esas sí venían a la viuda a decirle, a cobrárselas. Pero de resto la viuda era pobre. Esta mujer decía y clamaba diciendo, hazme justicia de mi adversario. El adversario es el que se opone. La palabra adversario quiere decir Satanás, pero no está hablando del diablo ahí, aunque puede ser, pero es un opositor y nosotros sabemos que para el Nuevo Testamento dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre de carne, sino contra demonios, contra principados y potestades, etcétera. Y esta viuda tenía un adversario. Puede ser que personas influenciadas por demonios, personas influenciadas por la maldad, por el ambiente espiritual de las tinieblas que rodea el mundo, esté tratando de oponerse, de hacerle injusticia, de maltratar, de quitarle los derechos legales a una persona. Y entonces hay que orar por esto. Esta viuda pobre ora y entonces dice que decía, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Él no es un juez injusto. Es un juez injusto. Pero no quiso por algún tiempo y la viuda ahí permanecía pidiendo, pidiendo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ese juez es injusto. Ese no tiene misericordia, ese no tiene compasión, no teme a los hombres, no teme a Dios. ¿Qué se puede esperar de una persona que no teme a Dios? ¿Que nos haga justicia? No. Pero la Biblia toma esta parábola para enseñarnos a nosotros, para hacernos una figura de lo que es el poder de la oración, el poder del clamor. Y dice, sin embargo, que le molestaba a la viuda continuamente, o sea, la viuda no cesaba de estar a la puerta de él, al estrado de él, pidiéndole que le hiciera justicia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Eso fue lo que dijo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Bueno, número uno, sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Por ejemplo, vamos a hacer una comparación. La gente dice, todos somos hijos de Dios, el Señor oye a todos. Espera un momentito. En Colombia, todos en alguna época jugamos fútbol, pero a mí nunca me convocaron a la selección Colombia. Colombia, muchos juegan fútbol y muy buen fútbol, pero no todos tuvimos ese privilegio de ser escogidos. Aquí todo el mundo es hijo de Dios porque Él es el Padre de la creación, pero no todos son escogidos por Dios. Él dice el Señor que nosotros no lo elegimos a Él, que Él nos eligió a nosotros. Entonces, ahí hay una parte que está hablando del creyente, de aquel que es llamado, de aquel de aquel que está andando en el camino del Señor. Y dice, no hará, dice, cuando, perdón, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Entonces, una cosa es orar y otra cosa es clamar. La gente le gusta orar y está bien. Orar es bueno porque es una comunicación con Dios y esa oración la podemos enfocar en acción de gracias, dándole gracias a Dios por todas sus bondades, por lo que Él es, por su gloria, por su grandeza, por que nos protege, porque nos cuida, porque nos provee. Y esa es una oración que no debe faltar porque la Biblia dice que debemos perseverar en esa oración, en toda oración y más que todo nunca dejar de dar gracias a Dios. Esa oración, ese es el modo como nosotros debemos empezar cada oración, dándole gracias al Padre
por Jesucristo, por la salvación, por todas las cosas. Bueno, entonces ahora dice a sus hijos que claman. Y clamar es eso, clamar es lo que estamos haciendo. Clamar es, literalmente es gritar, es llamar a gritos, es levantar la voz, es poder, digamos, a ver, si tomamos la profecía de Juan el Bautista, dice en la profecía dice, clama voz en cuello, no te detengas, dice Isaías. Cuando usted va a ver otra versión, dice, ¿qué tengo que clamar? Otra versión dice, ¿qué tengo que decir a gritos? Entonces, la idea es esa, ¿no? No vamos a gritar como locos, pero no es la oración esa, no es la oración de Ana. No es la oración de Ana, que no movía escasamente, ni el sacerdote se dio cuenta que estaba orando, pensó que estaba ebria. Ella apenas escasamente movía los labios, pero estaba derramando su corazón delante de ella, rogándole el favor a Dios que le concediera sacar esa tristeza, esa amargura de su corazón y le concediera tener un hijo varón. Es una oración íntima que ella está haciendo, no la puede publicar, pero aquí en este caso es clamar, es saber que nosotros estamos necesitados perdona, suprimir un ruido aquí, de un vecino. Bueno, estamos necesitados de eso, de su presencia, estamos necesitados de su amor, de su misericordia, pero clamar en este momento de crisis, en este momento que hay ese espíritu de muerte a la puerta, a la vuelta de cada esquina. Creo que nosotros tenemos que reaccionar. He visto mucho de esto en la iglesia. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y no solamente te responderé, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Van a haber cosas que yo no conozco, que Dios me las va a revelar. Entonces la revelación de la palabra tiene que ver con el clamor. No estamos hablando de adivinación, estamos hablando de revelación de cosas. A veces no sabemos cómo resolver un problema. A veces oramos y oramos para que se resuelva una dificultad, pero oramos entre los dientes, perdóneme. Oramos entre los dientes, oramos a veces acostados, arropada la cabeza y nadie se da cuenta. Nosotros debemos buscar, por eso hay que buscar el secreto de Dios o la congregación. En la congregación nosotros podemos expresar con libertad, cada uno puede orar con libertad. Miren, en este momento yo puedo orar con libertad porque aquí todos somos cristianos y porque, bueno, yo he experimentado y tengo el tiempo para hacerlo y tengo el lugar y todo, el ambiente propicio, pero hay algunos que no lo tienen. Entonces aquí es donde tenemos que reflexionar y humillarnos y pedirle perdón a Dios, porque Dios dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío, el desobediente, su camino y vuélvase a Jehová. No es el inconverso al que le dice esto, es al impío. Está hablando de la nación de Israel. La nación de Israel le conocía, la nación de Israel era un linaje que había levantado de Abraham. Pero dije, deje su camino, o sea, se habían desviado del camino, andaban en sus propios caminos, no en el camino del Señor. Y para nosotros el camino es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros dejamos de caminar en la palabra, estamos dejando de caminar en el camino correcto. Y entonces allí es donde deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, o sea, vuélvase otra vez. Le dejó el camino, lo dejó a él, le dio la espalda. Le está diciendo, vuélvase, vuélvase, vuélvase. Yo no puedo llamar a alguien que vuelva a un lugar donde nunca ha estado. Entonces muchas veces esta exhortación es para aquellos que dejaron la oración, que dejaron el camino de la oración, que dejaron el camino del clamor, que dejaron el camino de Dios, que se han envanecido en sus propios razonamientos. Dice en Jonás capítulo 2 versículo 8, ese texto lo repito mucho, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entonces vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dice al Dios nuestro, mire que lo está involucrando ya, está clamando por él. Y dice al Dios nuestro, el cual es misericordioso, es amplio en perdonar. Y dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son tus caminos.
Entonces, ¿por qué dejaron el camino? Porque pensaban de una manera diferente a Dios. Y cuando yo dejo de pensar de una manera diferente a la de Dios, cuando dejo de pensar conforme a la palabra, cuando me voy solamente en mis propios razonamientos, cuando hago más caso a los conceptos y opiniones del mundo, cuando me adapto a este mundo, cuando amo las cosas del mundo, cuando no tengo tiempo para Dios, cuando Él dice que Él es primero que todas las cosas. Entonces, para que haya oración, tiene que haber unas condiciones de acercamiento a Dios. Dice, acercaos a Dios, limpiad vuestras manos. Y dice, o sea, las obras que hacemos tienen que ser obras limpias delante de Él, no obras de agradables a los hombres. Hay veces, pues, lo que la oración no a todos les agrada, pero sí le digo una cosa, necesitamos orar. La parábola dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, ¿qué pasaba con esta viuda? Oraba, el clamor que ella hacía delante del juez injusto, pues no era una oración, pero era una petición, ¿no? Entonces ponía esa petición, entonces ella no se desanimó, ella no se desanimó. Dios va a probar nuestra fe, Dios va a probar nuestra paciencia, nos va a enseñar la paciencia, nos va a enseñar la fe, pero ¿cómo lo va a hacer? A veces esperando, haciéndonos esperar su respuesta. No es raro nosotros ver cómo le promete un hijo a Abraham. Tiene 75 años cuando sale de Harán. Pero cuando él tiene el hijo, ya tiene 100 años. O sea, 25 años esperó por su hijo. Y se repite la escena en Isaac, su hijo. Su mujer es estéril. Isaac ora por ella cuando tiene 40 años y cuando tiene 60 años tiene su hijo. No quiere decir esto que ella estuvo 20 años embarazada, no señor. De todo, ella nació conforme al tiempo de la vida, dice la Biblia. Pero él esperó. Cuando uno ora tiene que saber que tiene que estar sometido a esperar, que una de las condiciones de la oración es no desmayar, es que Dios nos va a enseñar paciencia, que esa es la forma como, esa es la manera como Dios forma nuestro carácter. La paciencia quiere decir consistencia, resistencia, como cuando se hace el alfarero hace el vaso de barro y lo pone al sol y hay que esperar que se seque y luego lo mete al horno para que tome esa consistencia. Esa más o menos es la idea. Entonces quiere decir que el sol puede ser la aflicción y el horno es el tiempo en que esa aflicción nos va a moldear, nos va a enseñar otras cosas. Dice, clama a mí, yo te responderé, pero al mismo tiempo en la respuesta te voy a enseñar. Entonces yo voy a aprender de Dios muchas cosas, no necesariamente revelaciones proféticas, por favor, porque muchas veces se cree que se limita a esto. No, me va a enseñar que Dios es soberano, que Dios no me va a no me va a dar todas las peticiones que yo haga, sino las que estén conforme a su voluntad. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces tenemos la seguridad de que Él nos oye. Y si nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, nosotros tenemos que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Entonces tenemos que pedir conforme a la palabra. Por eso cuando oramos, estamos diciendo, estamos hablando con Dios. Algunos dicen, ¿por qué dice usted cuando ora, tu palabra dice esto y esto? ¿Le está recordando a Dios lo que Él sabe, lo que Él dijo? No, 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 le estoy diciendo, estoy orando conforme a tú, que dice, clama a mí, yo te responderé. Yo espero una respuesta para mi clamor. Oro por las autoridades para que Dios les dé sabiduría, para que nos gobiernen con justicia, con equidad. Pero yo sé que esa oración tiene un efecto. Y sé que muchas veces van a haber decretos y cosas que están contrarias a mi oración. Pero eso no me desanima, ni voy a pensar que Dios no me escuchó porque yo pedí conforme a su voluntad y que esa oración está sujeta al tiempo de Dios, que el hombre son las disposiciones del corazón, más del Señor es la respuesta de la lengua. Entonces, tenemos que hacerlo. Muchos no lo han hecho, han dejado de hacerlo. Entonces no hay respuesta. Porque dice que la mama y dice, ¿cuánto más? Escuche bien que sigue.
¿Cuánto más Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Entonces la oración no es de un rato, no es de un momento, no, la oración no es de un momento de inspiración, de un momento anímico. La oración es un estilo de vida, es un estilo. Si tengo que clamar día y noche a Dios por mis peticiones, y que yo sé que no se va a tardar en responderlas cuando llevan ese ingrediente indispensable, entonces yo sé que estoy aprendiendo, Dios me ha revelado que tengo que depender de Dios, que tengo que depender de Él, que no dependo de los hombres, no dependo de las circunstancias, no dependo del Fondo Monetario Internacional, no dependo de la economía, no dependo del dólar, no dependo del petróleo, no dependo de la pandemia, no dependo de los médicos, no dependo si hay droga o no hay droga, yo dependo de Dios, clamo a Dios y Él me va a contestar. Entonces, no estoy diciendo con esto que hay que obviar todas estas cosas que le he dicho, porque hacen parte de nuestro hábitat, hace parte de nuestro entorno. Y entonces en nuestro entorno tenemos un montón de cosas que se mueven sincronizadamente, pero que Dios puede darnos la sabiduría a través de la oración, darnos la respuesta, darnos su gracia. Ya la tenemos, la gracia salvífera, pero estoy hablando de gracia delante de sus ojos. Mire, Moisés tenía gracia de Dios. Dice que, imagínense la gracia que lo echaron al Nilo y no pasó nada, un río Nilo infectado de cocodrilos, y lo sacaron y mira dónde fue a parar. Era la gracia de Dios que estaba con él, y luego fue el libertador de Israel, sacarlo de la esclavitud. Pero cuando mira la gracia que tenía, pero cuando él ya necesita en, continuar el camino después de ese impasse del becerro de oro. Pues, imagínate cómo se derrumbaría Moisés cuando el Señor le dijo, tu pueblo que tú sacaste frenado. Ya no dijo Dios mi pueblo. Hasta ahí había dicho mi pueblo. Ahora dice tu pueblo. Como dice Dios, a ver qué vas a hacer con él. Y él dijo, Señor, eh, si tu presencia va conmigo, si tu presencia va conmigo, sácanos de aquí, si no, déjanos aquí. Necesitamos la gracia de Dios, la gracia, hallar gracia delante de sus ojos, que es lo que dijo Moisés: si he hallado gracia delante de tus ojos, yo te pido que tu presencia vaya conmigo. ¿Por qué Moisés pedía eso? Porque necesitaba, se iba a tener problemas, dificultades, el pueblo se le levantaba, los enemigos salían por causa de la rebelión del pueblo, habían enfermos, habían desastres, plagas, y hubo del desierto, siendo que Dios los conducía. ¿Por qué? A causa de la rebelión del pueblo. Entonces nosotros tenemos que aprender que no nos hará Dios justicia a sus hijos, a sus elegidos, que clamamos a Él día y noche. Entonces la oración, el clamor debe ser una constante en el pueblo de Dios. El clamor debe ser una constante para cada uno de nosotros. Debemos aprender a depender de Dios y a hablar con Dios, tener esa comunión. Es que muchas veces hay cristianos, somos incoherentes. Muchas veces hay cristianos que dicen, no, le dice uno, bueno, fulano, ¿usted qué le pasa? Que no ha vuelto. En el caso nuestro, tenemos todavía hasta esta hora, porque el Señor no ha venido por su iglesia, ni yo voy a cambiar mi estructura porque tenemos este inconveniente. Pero tenemos oración todos los días, una oración devocional a la primera hora de la mañana. Y en la tarde, antes del culto, una oración de intercesión todos los días. Y entonces hay gente que no llega ni a la oración devocional, ni llega a la oración de intercesión, llegan solamente al culto. Entonces Dios les está hablando, pero ellos no están hablando con Dios. Eso es como cuando le hablan a uno y uno no atiende, se sube de hombros, y no importa lo que el otro quede hablando. Así mismo es cuando uno solamente va a la iglesia a escuchar la palabra, lo que Dios dice, pero uno no habla con Dios. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues las vidas sin transformar, las vidas sin cambiar, las personas atadas por el pecado, las personas atadas por las costumbres, atadas por las tradiciones, las personas que no se pueden santificar, las personas que no sirven, las personas que no sirven, digo, en el aspecto del servicio que deben dar a Dios, que dar de gracia lo que recibieron de gracia. ¿Qué van a dar si no tienen? Entonces la oración no se puede aislar, la oración no se puede sacar de la vida espiritual. Algunos son contrarios,
Algunos dicen que no hay necesidad de orar tanto. Pues la Biblia dice que sí. Dice orar sin cesar. No sin César, sino sin cesar. La Biblia dice, habla muchos pasajes de la oración que todos lo conocemos. Entonces, no podemos obviar, no podemos sacar del contexto espiritual la oración. Muchos se han olvidado, dicen, es que no puedo orar, porque es que nadie aprende a caminar sino caminando. La oración es producto de un ejercicio, la oración es un ejercicio espiritual en el cual mi espíritu se fortalece para que contenga el alma. Mi alma no quiere, la carne no quiere. El Señor dijo a sus discípulos, les dijo, mire, el Señor dijo, ayúdenme a orar, caminen, acompáñenme a orar. Y ellos se quedaron dormidos. Y el Señor les reprochó, hermano, ¿cuál es el nivel de oración de una persona? Orar siempre y no desmayar. ¿Y qué tanto tiempo? Orando en todo tiempo. En verano, en invierno, en momentos de bendición, en momentos de dificultad, en momentos de pandemia, sin pandemia, con pandemia hay que orar. No, que no nos lleve solamente la necesidad a orar, que sea un estilo de vida, que sea una forma de comportamiento, que sea, si se puede decir, una buena rutina, una disciplina, un ejercicio. Entonces, si yo quiero, una persona quiere desarrollar su musculatura, quiere ponerse en forma, tiene que someterse a un ejercicio. El primer día no va a poder, todo le va a doler, se va a cansar, no va a querer volver al gimnasio. Pero como es para la carne, vence la carne, vence el cansancio y ahí está, ahí está, ahí está. ¿El resultado cuál es? Mírelo, 2, 3, 4 meses, mírelo, se le nota el cambio. Se le nota el cambio. se le la panza se le cayó, se le fue la panza, los músculos ya se nota ya un rejuvenecimiento. Y un cristiano que no ora, y un cristiano que no le gusta la oración, vemos cambios en él, cada día lo vemos, como dice Deuteronomio, engrosaste y tiraste coces, le dice a Jesurún, al pueblo de Israel. Creo que esto de la oración es un tema muy extenso. Creo que es un tema de mucha tela para cortar. Y solamente déjeme decirle, necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos aprender. Y decía, no hará el Señor justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Se tardará en responderles. O digo que pronto les hará justicia. Pronto. Entonces, no dice inmediatamente, pronto. ¿Cómo es pronto, hermano? El Señor dijo, yo vengo pronto. Y va más de 2000 años. Los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Nosotros a veces creemos que ya estamos preparados para recibir la bendición, pero el Señor dijo, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. El único que sabe cuándo estamos nosotros listos para recibir las bendiciones que requerimos, aunque oremos constantemente, es Dios, porque la oración tiene como propósito producir un cambio en nuestras vidas. La oración tiene como propósito, eh, eh, juntamente con la palabra, activar la fe, activar la obediencia. Para, mire que el Señor dice en la oración insigne que nos dio como modelo para aprender, no para repetirla, para rezarla, aunque no se peca por repetirla. Pero dice, Señor, eh, empieza la oración, dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, si nosotros clamando, debemos ocuparnos mucho en aprender cuál es la voluntad de Dios. Y es duro, no es fácil, esto es un proceso de aprendizaje, aprender a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Dice, ¿se demorará Dios en responder a sus hijos que claman día y noche? No, pronto le responderá. ¿Cuándo es ese pronto? Es que yo llevo tanto tiempo, pero está dando fruto el cambio, la renovación, la transformación, se le está dando lugar al Espíritu Santo, se fue la ira, se fue la contienda, cesó la arrogancia, cesó las palabras arrogantes de vuestra boca, como dice el libro de Job. Creo que muchas de esas cosas nos impiden ver el tiempo
que nosotros queremos en la respuesta a la oración. Pero mire, observe la parte final de esto. Os digo que pronto le hará justicia. Y es una pregunta, pero cuando venga el Hijo de Dios, perdón, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta que eh, estamos hablando que tiene que ser una vida de oración, una vida de clamor. eh, Dios va a responder. Pero la respuesta a la oración es el todo de la salvación. No, es parte de nuestra salvación, es parte. Por encima de todo está nuestra vida espiritual de fe. El hombre tiene que vivir por la fe de principio a fin. De fe en fe, dice otra versión. De fe en fe. Y ser transformado en la misma imagen del Señor. A través de la palabra, a través de la fe, a través del Espíritu, a través de la oración. La oración únicamente es un ingrediente dentro del propósito que Dios nos ha dado. Y entonces cuando podemos orar mucho, todos los días, y volver la oración un estribillo, hacer una oración calcada, podemos orar mucho, todos los días, a toda hora. Pero la oración tiene que activar, tiene que producir fe. La oración tiene que incentivar la palabra. Por eso le decía desde el principio que orar es hablar con Dios. Y cuando yo hablo con Dios y Él me dice lo que tengo que hacer, yo debo hacerlo. Ahí cojo fe. La obediencia, fe. La palabra fe es sinónima de obediencia. Es la misma palabra escrita que se traduce para obediencia, fidelidad y fe. Entonces, creo que cuando venga el Señor, sí, Señor, pero lloré. Estas señales seguirán a los que creen o a los que oran. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que ore no se pierda, o para que todo aquel que crea no se pierda. Creo que la oración nos va a sustentar la fe. Creo que la oración va a reforzar la fe, que es lo que nosotros necesitamos. Que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. La fe sin obras es muerta. Y lo único que nos va a llevar a hacer las cosas por medio de la fe es la oración, porque en la oración Dios nos va a hablar y nos va a decir qué tenemos que hacer, qué tenemos que dejar de hacer, cómo vamos a obtener las cosas, nos va a dar la sabiduría, el entendimiento. Pablo dice que pide en oración un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A través de la oración yo voy a conocer la voluntad de Dios. Cuando conozco la voluntad de Dios, estoy conociendo su carácter. Cuando conozco su carácter, entonces ese carácter se va formando en mí, porque yo soy hijo. Y entonces sus promesas están a mi alcance. Las promesas de Dios, que este es otro tema que tenemos que tratar, tienen por fin llevarme a tener el carácter de Dios. Mire que dice la palabra en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 y 5, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que a través de ella obtengamos su naturaleza divina. Entonces las promesas de Dios están ahí en la palabra. Nosotros las aprendemos, oramos por ellas, hablamos con Dios de esas promesas, y entonces esas promesas van a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, porque aunque algunos digan que no, la naturaleza divina se va a formar en nosotros, y entonces nos vamos a dar cuenta que ya no somos de este mundo, que este mundo pasa y sus deseos, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa naturaleza divina es la que nos hace entender que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Esa naturaleza divina es la que nos hace entender que los que vivimos ahora
No tenemos que vivir para nosotros mismos, sino para aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Pero todo esto lo conocemos. Pero ¿por qué no opera? Por la falta de oración. La oración nos enseña a depender de Dios. La oración nos enseña a depender de su bendita palabra. La oración nos enseña y nos forma a la imagen de Dios. La oración nos va a llevar a conocer mejor a Dios, a andar en sus caminos, a agradarle. Cuando venga el Señor, hallará fe sobre la tierra. De pronto va a encontrar mucha gente que oró mucho, pero que no hizo su voluntad. De pronto va a encontrar gente, Señor, que le va a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchas proezas, milagros. Hablamos de lenguas y de todo. Y le va a decir, sí, pero yo nunca los conocí. Hacedores de maldad, apartados de mí, nunca los conocí. O sea, nunca hablaron conmigo, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Ustedes tienen sus propios identidades, sus propias cartas de presentación. Yo no los conozco. Qué triste eso. Y es una cosa que tenemos que meditar. Observemos el mismo pasaje, el mismo principio, en la parábola de las 10 vírgenes. Eran vírgenes. Eran vírgenes todas. Pero habían 5 insensatas que no tenían aceite, símbolo del espíritu. Y el espíritu se mueve a través de la palabra en oración. Ahí es donde se manifiestan los dones, donde se manifiesta el poder, se manifiesta la unción. Entonces, todas cabecearon, todas cabecearon. Digámoslo así, como que se descuidaron un poquito. La diferencia estaba en el aceite. La diferencia estaba en el espíritu. Cuando llegó el Señor, se oyó el rumor. A la medianoche viene el Señor y ellas arreglaron sus lámparas y las encendieron. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. El espíritu se recibe también a través de la enseñanza de la palabra, lógicamente. Las otras dijeron, danos de tu aceite. No puedo darle de lo que yo tengo. No puedo darle lo que me ha costado a mí, lo que Dios me ha dado. No se lo puedo dar. Es la herencia de Dios. Entonces ellos dijeron, no, vayan ustedes y compren, porque no le puedo dar del mío, para que no me falte. Entonces, no quiere decir que no podemos orar por otras personas, al contrario, es lo que estamos hablando, de orar por todos los hombres. Pero ellas fueron, mientras fueron y volvieron, la puerta se había cerrado. Tocaron, ábrenos, ya tenemos el aceite, ya estamos listas. Él les dijo, no las conozco. Qué tristeza que hayan muchas personas que aunque vayan a una iglesia y aunque oren mucho, Dios no los conoce. Hay muchos cristianos que aunque lean mucha Biblia, no los conoce Dios porque nunca han estado en su presencia, porque nunca lo han llamado Padre, porque nunca lo han invocado, porque nunca lo han hecho su voluntad, porque nunca han gozado de la paternidad, de la dependencia, del amor, de la fidelidad de Dios. Creo que este tema de la oración es muy interesante y vamos a seguir hablando de ello y de otros temas que tienen que ver con la oración. Hoy es, en toda mi vida cristiana, hace 28 años, es el primer domingo que no tomo Santa Cena en este culto, pero en la tarde lo voy a hacer a las 5 de la tarde, de modo que yo animo a los hermanos, los que nos escuchan, que se preparen su pancito y no sé cómo lo irán a hacer con el vino. Nosotros tomamos vino jugo de uva, otros usan vino de diferentes formas. Yo no le digo cómo tiene que hacerlo, vamos a discutir este punto ahora. El hecho es que en la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos la segunda reunión en el templo. Aquí lo vamos a hacer también a las 5 de la tarde, con la ayuda de Dios y con su participación. Vamos a
estar compartiendo la Santa Cena. No importa que no sea nuestra congregación, le invitamos. Prepárese, prepare los elementos y vamos a participar, porque la Santa Cena, y vamos a hablar un poquitico de esto, de la Santa Cena, la importancia que tiene la Santa Cena en nuestra vida, por qué debemos tomar la Santa Cena, qué significa tomar la Santa Cena, y, y, y poder aprender un poquito, poder estar en comunión, poder tener un mismo espíritu y poder aprender muchas cosas que a veces nosotros ignoramos porque muchas veces nos las han dicho, pero hay veces una cosa nos la tienen que decir varias veces para poder entender. Ha sido un placer estar con ustedes. Oramos a Dios, quedamos despedidos y hasta las 5 de la tarde. En el nombre de Jesús, Señor y Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta bendita oportunidad que nos brindas de reunirnos a distancia, pero reunidos en un mismo espíritu, como Pablo dijo, Señor, que el Espíritu estaba presente con ellos. Asimismo, Dios mío, tu Espíritu hace que estemos unos con otros en unidad, Señor, aunque estemos separados por distancias y por lengua y nación, Señor, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, los que han escuchado y los que no han escuchado, los que pudieron estar y los que no pudieron estar, donde se encuentren en diferentes transmisiones. Y declaro, Señor, que tu palabra no está presa, que tu palabra es viva, es eficaz. Y bendigo en el nombre de Cristo Jesús, como tú nos mandas bendecir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por la bendición y muchas gracias, Señor, por esta experiencia de poder servirte de esta forma. En el nombre de Cristo, amén y amén. Hasta la tarde. Bendiciones para todos.